More, ¿alguna vez escuchaste la historia de un poeta que terminó acusado de traición en contra de su propio país? No era un espía, no era soldado, era un poeta y su nombre era Ezra Pound. Ahora bien, cuando esta historia comienza, Pound es un joven escritor estadounidense viviendo en Europa a principios del siglo XX. Y hay algo que tienes que saber sobre él. Este tipo estaba obsesionado con la poesía. Y cuando le digo obsesionado, estaba obsesionado de verdad. Él no solo quería escribir poemas, quería cambiar la poesía para siempre. Así que se muda a Londres y rápidamente empieza a rodearse de escritores que también querían romper las reglas de la literatura. Y aquí es donde Pound empieza a hacerse famoso, porque tenía algo muy raro, un talento increíble para reconocer el talento de otros. Por ejemplo, un joven escritor llamado T.S. Eliot escribe un poema enorme llamado La Tierra de Baldía. El poema era larguísimo, confuso y difícil de seguir. Así que Eliot se lo envía a Pound y Pound empieza a editar, cortar páginas, elimina versos, reduce el poema a casi la mitad. El resultado termina siendo uno de los poemas más importantes del siglo XX. Es tanto así que Elio termina dedicándole el poema llamándolo el mejor artesano. Así de influyente era Ezra Pound. Pero aquí es donde la historia comienza a ponerse rara porque además de la poesía, Pound desarrolla otra obsesión aparte de sus poemas, la economía. Sí, la economía. Empieza a leer sobre bancos, dinero y política monetaria. Y poco a poco empieza a convencerse de algo, que el mundo está siendo controlado por un sistema financiero corrupto. Y mientras más investiga, más radicales se vuelven sus ideas. Así que toma una decisión que cambia su vida para siempre. Se muda a Italia y aquí entra en la historia otro personaje muy importante, Benito Mussolini. Sabemos que Mussolini fue un dictador fascista de Italia, pero Pound no lo veía así. Para él Mussolini era un genio. De hecho, Pound logra reunirse con él en persona, según historiadores. Le lleva una copia de su enorme obra poética llamada Los Cantos. Mussolini ojea el libro por unos segundos y dice una sola palabra interesante. Y para Pound eso fue suficiente. A partir de ese momento empieza a defender públicamente el régimen fascista. Pero espera, porque aquí es donde se pone realmente seria la cosa. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Pound hace algo que cambia su vida para siempre. Empieza a hacer transmisiones de radio desde Italia dirigidos al público estadounidense. En esos programas critica el gobierno de los Estados Unidos, critica al presidente Roosevelt y habla positivamente del régimen de Mussolini. Piénsalo un momento, un ciudadano estadounidense haciendo propaganda para un país enemigo durante una guerra. Así que cuando la guerra termina en 1945, ¡boom! El ejército estadounidense lo captura en Italia y lo que pasa después parece sacado de una película. Lo encierran en una jaula, literalmente una jaula de metal al aire libre en un campo militar de Pisa. Pasa semanas ahí, bajo el sol, bajo la lluvia y bajo el frío. Muchos historiadores creen que ese momento destruyó su salud mental. Pero aquí viene lo más increíble de toda la historia. Mientras estaba encerrado en una jaula, Pound empieza a escribir poesía otra vez. Y esos poemas luego se convertirían en una obra llamada Los Cantos de Pisa,
uno de los trabajos más famosos de su carrera. Después de eso, el gobierno de los Estados Unidos planeaba juzgarlo por traición, un crimen que podía significar incluso la pena de muerte. Pero después de varios exámenes psiquiátricos, los médicos dicen que Pound no está mentalmente apto para ese juicio. Así que en lugar de prisión lo envían a un hospital psiquiátrico de Washington y ahí permanece durante 12 años. Finalmente es liberado en 1958 y regresa a Italia, pero algo en él había cambiado. Durante décadas, Pound había sido una persona ruidosa, provocadora, siempre discutiendo sobre el arte y la política, pero en los últimos años de su vida casi deja de hablar. Vive el resto de su vida en silencio hasta su muerte en 1972. Y hasta hoy Ezra Pound sigue siendo una de las figuras más polémicas de la historia de la literatura, porque por un lado ayudó a crear la poesía moderna, pero por otro lado apoyó públicamente un régimen fascista. Y eso deja una pregunta bastante incómoda para todos nosotros. ¿Podemos separar la obra de un artista de las decisiones que tomó en su vida?